Mi madre tomó partido por la persona que me apuñaló por la espalda. Todos me dijeron que exageraba. Y esa noche, cuando cerré la carpeta y escuché sus risas al otro lado de la puerta, entendí exactamente quién estaba. Yo, Martín, de 32 años, nunca imaginé que la traición vendría envuelta en cariño materno. Crecí viendo a mi madre, Raquel, no la otra Raquel, la mía, como una mujer que defendía lo suyo con uñas y dientes. Por eso, cuando la otra Raquel apareció en mi vida, pensé que era una aliada más, una pieza que encajaba sin ruido. Me equivoqué de forma tan profunda que la herida no fue solo profesional, fue familiar, íntima y pública. Conocí a Raquel en un café cuando aún trabajaba para una consultora mediana y hacía horas arriba y abajo intentando juntar clientes. Ella era consultora independiente, brillante en redes y con una sonrisa que parecía prometer soluciones. «Te puedo ayudar a colocar esas propuestas», me dijo la primera vez, y lo hizo. En un par de meses mi lista de clientes había crecido, yo respiraba por primera vez en años. Estábamos contentos. Hablábamos horas de la cultura, de estrategias, de viajes que aún no haríamos. Me contó de su amistad con mi madre, la Raquel de tu casa, ¿no? Y yo, porque siempre confío de más, le abrí la puerta de la oficina y de la vida. Al principio fueron favores mutuos. Raquel me indicó correctores de estilo, me presentó a un diseñador freelance y, cuando tuve que cubrir una ausencia larga, me dejó encargos suyos para que yo los ejecutara. «No lo veas como trabajo gratis», me dijo con esa mirada que no admite réplica, «lo veas como reciprocidad». Le creí. ¿Quién no cree a alguien que te arregla la agenda? El primer gran tropiezo llegó como un correo que no encontraba. Una propuesta mía destinada a un cliente importante desapareció del servidor, el cliente me dijo que había recibido otra versión, firmada por Raquel. Seguro es un error del correo, pensé. Pero luego otro cliente empezó a recibir mensajes personalizados de ella. «Martín, ¿qué estás haciendo?», me preguntó por teléfono un cliente de años. «Te quiero aquí, pero esta persona me ofreció un paquete completo, y fue muy clara», dijo. Contesté con calma. Le ofrecí una reunión, le expliqué. Cuando confronté a Raquel, su respuesta fue rápida, fría y pensada: «No entiendo por qué te alteras. Yo solo mandé una propuesta que habíamos hablado en la última reunión. Si hay coincidencias, fue porque me diste los insumos. No te lo tomes personal». Y sonrió. Esa sonrisa viralizaba la duda. No negó nada, pero sembró un terreno donde mi palabra empezaba a flotar, sin anclaje. «Estás paranoico», me dijo Renata, mi hermana, cuando le conté. «Tienes que probarlo, M. Gael, mi mejor amigo, me ofreció apoyo técnico, déjame revisar tus respaldos, tus accesos». Esto huele a pánico ajeno. Pasaron un par de días y encontré evidencias, versiones de propuestas con minúsculos cambios, correos reenviados desde cuentas que yo nunca usé, contratos que aparecían en la bandeja de Raquel como si ella los hubiera enviado. No había números de folio, pero había rastros. «Esto no es coincidencia», dije. «Esto es a propósito». La primera confrontación directa fue un desastre. La invité al café donde nos conocimos. «¿Por qué me estás haciendo esto?», le pregunté sin rodeos. Ella apoyó la taza de café con las manos y me miró con esa calma difícil de aguantar. «Hiciste cambios sin consultarme», dijo. «Yo protegí ese cliente cuando nadie lo hizo. Si estás enojado, habla con tu empresa, Martín. Yo tuve que moverme para mantener el ritmo». Luego, por primera vez, mencionó que era amiga de mi madre. Lo dijo como si fuera evidencia. «Tu madre y yo hablamos», agregó. Cuando dije que había que empujar, ella entendió. Fui a ver a mi madre con la esperanza de que confirmar lo contrario fuese suficiente. La encontré en la cocina, haciendo té. Siempre me ha gustado cómo pone atención al detalle. «Mamá», murmuré, y le conté. Su cara cambió. No era más que una línea. «Ay, hijo, qué angustia», me dijo. Pero la frase que me atravesó apareció después: «No me gustan los conflictos innecesarios. Raquel ha hecho mucho por varias personas de aquí, y tú eres impulsivo». Lo dijo con esa voz que no busca réplica.
Me sentí la pieza infantil, el que siempre reacciona exagerado. Yo insistí. ¿Entonces me crees o no? Mamá suspiró, se acercó y me tocó el hombro. Te creo, cariño, pero a veces uno confunde. Y lo dejó ahí. No defendió mis pruebas, me ofreció consuelo con la advertencia de que quizá yo estaba viendo fantasmas. Salí de su casa con la sensación de que, en el momento que más necesitaba respaldo, me daban una explicación para minimizar el daño. El efecto fue devastador. De pronto mi familia escuchó la versión de Raquel. Ella siempre se ha movido con elegancia, dijeron algunos. No creo que haga algo así, dijo una tía. Mis amigos empezaron a dudar por la misma razón. Si mi madre, mujer pragmática y alabada por la comunidad, se inclinaba por la otra, algo faltaría en mi percepción. Fue como si, de un día para otro, la narrativa se hubiera desplazado para dejarme al borde. La presión externa empezó a funcionar en cadena. En la oficina, directores que antes me pedían propuestas empezaron a llamarme con tono condescendiente. Hemos escuchado que hubo problemas. Un cliente me devolvió un pago y me dijo, tu propuesta estuvo rara, prefiero lo que me ofreció Raquel. Sentí que me estaban expulsando por goteo. Busqué refuerzos. Renata me dijo que no me quedaría solo. Voy a revisar todo con calma, me dijo. Si hay algo, lo sacamos. Gael programó una sesión en la que revisamos logs, accesos y respaldos. Encontramos correos reenviados desde un alias que apuntaba, curiosamente, a un servicio que Raquel solía usar. También, en conversaciones archivadas, había indicios de que algunos clientes habían sido contactados primero por ella, y que en algunos casos el cambio de proveedor había sido justificado como una mudanza de estrategia, palabra que Raquel usaba mucho. Lo que me faltaba, sin embargo, era la confirmación de que mi madre sabía más de lo que admitía. La confrontación de madre e hija que yo necesitaba se volvió una pequeña guerra de semántica. Mamá, ¿te ha dicho Raquel que te habló de los clientes? ¿Te ha dicho que me deje fuera? Le pregunté en voz baja un día que fue a mi departamento a recoger algo. Ella me miró con esa mezcla de cansancio y fastidio que solo las madres saben manejar cuando están a la defensiva. Hijo, hablamos de muchas cosas. Y sí, ella me dijo que había buscado un esquema distinto. Pero me dijo que fue por el bien de su equipo. Me dejó sin palabras. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Porque no quería que te sintieras mal, respondió. Y me soltó un abrazo que se sintió como una venda. La gota que colmó el vaso fue una reunión de trabajo donde, en pleno encuentro virtual con varios clientes, Raquel apareció con una presentación pulida y sin mí. Había fotografías, testimonios y una oferta. Nosotros proponemos iniciar la fase, decía ella, mientras yo veía mis diapositivas recicladas, adaptadas. No la interrumpí. Dejé que hablara. Al final, uno de los clientes, un hombre amable que años atrás me había ayudado, me mandó un mensaje: Martín, esto nos complica. Fue un golpe. Salí de la sala con la mandíbula temblando y llamé a mi madre. Mamá, la reunión. Su respuesta fue un eco: lo siento, hijo, pero ella tiene ideas frescas. Y a veces hay que aceptar el cambio. No había rabia. Había una convicción que me alejaba como si ella me señalara la salida. A partir de ese día empecé a notar pequeñas señales, invitaciones que no llegaron, mensajes que ella borraba cuando estaba cerca, llamadas que se cortaban. Mi paranoia se alimentaba y también mis ganas de tener pruebas irrefutables. Renata insistió en que fuéramos por lo legal. Martín, si tienes pruebas, no lo dejes a palabras. Guarda todo, respáldalo. Pero yo quería algo que obligara a mi madre a ver más allá de sus lazos. La pieza que cambió todo apareció en el lugar más absurdo, en la mochila de mi madre. No fui yo quien abrió ese bolsillo, fue Renata. Ella vino una tarde a mi casa con una expresión que no olvido. Ven, dijo, y me llevó a la sala. Abrió su bolso y sacó una carpeta envuelta en papel craft que parecía haber sido guardada a la ligera. No sé cómo pasó esto en mi bolso, dijo mi madre interrumpiendo, pero su voz carecía de firmeza. Yo miré la carpeta y reconocí los papeles, eran correos impresos, capturas de chat y,
lo más devastador, un recibo que vinculaba a Raquel con transferencias a una cuenta que llevaba el nombre de mi madre. No había números visibles en el recibo cuando lo miré así en el salón, era solo un trozo de papel doblado, pero sabía lo que significaba. Si alguien había pagado a mi madre, la defensa ya no sería sentimental, sería transaccional. Mamá, dije sin poder articular más. Su cara se tornó pálida. No sé qué decir, hijo, murmuró. Intentó explicar que aquello era un préstamo, que Raquel le había ayudado con gastos en un mal momento, que existía una larga historia de favores. Tú sabes cómo es la vida, agregó, buscando naturalizarlo. Yo sentí que el suelo se abría. No era solo que había respaldos, era que mi madre había cruzado una línea que no esperaba. Renata, que siempre tiene menos paciencia para los sentimentalismos, fue directa. Si eso es un préstamo, debe figurar en algo. Quiero ver los mensajes. Mi madre intentó defenderse, tratar de evitar la exposición, no es para tanto, dijo. No quiero hacer escándalo. Pero la carpeta hablaba por sí sola, había fotos de eventos donde Raquel y mi madre aparecían juntas, correos donde Raquel agradecía el apoyo y, en letras menos amables, notas que sugerían que las transferencias eran un pago por servicios de influencia. No había números grandes ni nombres extraños, solo palabras que se combinaban y tejían una red de favores que, en privado, parecían comprados. Fue en ese momento que entendí algo que años de rencor no me habían mostrado. Mi madre se estaba protegiendo a sí misma. No era una defensa ciega por amistad, era una protección por conveniencia. No quería perder la red que la sostenía. En la puerta, Raquel había colocado silencios y cosas concretas. Ella no necesitaba insultarme públicamente, su estrategia era hecha de susurros entre cafés y pagos discretos. Con pruebas en la mano, la confrontación siguiente tuvo otra textura. Convocamos a una cena en mi casa, y llamé a Raquel sin avisar. Quería verla frente a frente, con la carpeta sobre la mesa. Cuando ella llegó se sentó con calma, como quien entra en la casa de alguien que sabe ya que tiene ventaja. Martín, dijo, ¿qué es esto? Puse la carpeta en la mesa y la abrí. ¿Esto es verdad o es improvisación?, preguntó, fingiendo sorpresa. ¿Por qué estaría mintiendo?, replicó mi madre, más tensa que antes. La escena fue un terremoto contenido, preguntas, evasivas, medias verdades. No es mentira, dije. Hay documentos, hay transferencias, hay correos. No necesito que me creas a mí. Solo hace falta que alguien se parezca a la verdad. Raquel respiró, larga, y sonrió con esa calma de quien domina el timín. Si esto fuera cierto, ¿por qué no lo denuncias? Si tienes prueba, ve a donde corresponda. Era una invitación a la parálisis judicial. No voy a dejar que destruya mi vida con un rumor, añadió. En la mesa hubo un silencio largo. Mi madre arrancó una hoja, la leyó y dejó el papel. No puedo creer que me pongas en esta posición, dijo. Yo solo quise ayudar. Fue la defensa definitiva, hubo arrepentimiento y petición. Ayudar, dije, significa no esconder. Ayudar no es tomar ventaja. Ella negó y volvió a negar. En un momento, con la voz quebrada, me dijo, perdóname si te hice daño, pero yo no quería que te pasara esto delante de todos. No supe si lo decía por mí o por cómo otros la verían. La presión externa se reavivó, porque ahora no era un rumor contra mí, era un rumor que involucraba a mi madre. Amigos que antes opinaban a favor de Raquel empezaron a mirar la carpeta, y las redes sociales comenzaron a moverse con la historia, no la pública, todavía, pero sí la de boca en boca. ¿De verdad tu mamá recibió dinero?, preguntaban. Es complejo, me decía gente que no sabía quién tenía razón. Las piezas comenzaron a caer, y con ellas el control que Raquel creía tener. El giro definitivo, sin embargo, llegó por un camino que no había previsto. Renata, que ha sido siempre frontal y sin vueltas, se encontró con una grabación en el teléfono de mi madre cuando buscaba un recibo. Era una nota de voz larga, en la que Raquel hablaba con mi madre sobre cómo mover las cosas y hacía referencias a colaboraciones que compensan, a pagar por callar y a verter la culpa en la impulsividad de su hijo.
La voz de Raquel era la del que maneja hilos, la de mi madre, la del que asiente para no perder el hilo. Escuchar esa conversación fue como ver la escena completa, no era solo el pago, era la estrategia de manipulación que había empezado meses atrás. No fui yo quien difundió la grabación. Fueron mis amigos más cercanos los que la pasaron, primero en grupos cerrados y luego, con pausa y temblor, a algunos periodistas que conocen el sector. No quería un escándalo, quería justicia. Pero la naturaleza de las redes y de las pequeñas comunidades profesionales hizo lo inevitable, la grabación se filtró. No fue una venganza hecha con rabia sin sentido, fue exponer un patrón para que no se repitiera. Cuando la grabación salió a la luz, el efecto fue inmediato. Clientes que habían cambiado de proveedor regresaron con correos preguntando, las empresas que trabajaban con Raquel iniciaron investigaciones internas y, lo más duro, mi madre recibió miradas nuevas en el barrio, en la iglesia, en la feria. Algunos la miraban con pena, otros con reproche. Ella, que siempre había manejado su reputación como un recurso, empezó a pagar un precio real. Raquel, por su parte, mantuvo la postura de que todo era un complot. Esto es manipulación, dijo en entrevistas que concedió a algunos medios pequeños. Se están construyendo narrativas. Pero la acumulación de pruebas, la cadena de correos, la grabación y las transferencias mostradas lo recontextualizaron todo. No era solo su palabra contra la mía, era un patrón de conducta. La venganza, si es que acaso esto puede llamarse así, fue fría y medida. No organicé linchamientos ni puse etiquetas falsas. Dejé que las pruebas hablaran. Entregué documentos a la empresa que había perdido a algunos clientes, contacté con clientes para explicarles lo que había pasado y, en la medida de lo posible, recuperé relaciones con quienes confiaban en mí por años. Ganar en lo profesional no fue inmediato, fue un proceso de limpieza y reconstrucción. En lo personal, no hubo victoria fácil. Mi madre nunca se arrepintió del todo en público. Me escribió mensajes que fueron una mezcla de ternura y justificación, no era para hacerte daño, decía. Pensé que era lo mejor. Su defensa con Raquel había nacido de miedo a perder una red de la que dependía, y también de la facilidad de creer en la palabra de alguien que siempre parece saber moverse en la sombra. La consecuencia fue que la relación madre-hijo cambió. No sé si se reparará del todo. Quienes estuvieron conmigo desde el principio, Renata, que desmontó y armó las pruebas con calma, y Gael, que me acompañó a reuniones, abrazaron cada derrota y cada pequeño triunfo. Yo te dije que no estabas loco, me dijo Gael una noche, cuando todo empezaba a asentarse. Pero también te dije que no costara tu cordura. Renata, con menos palabras, me devolvió la carpeta final con una nota, para que no se te olvide que la verdad pesa, pero libera. Esas dos personas fueron mi balsa cuando la marea subía. Las secuelas fueron reales. Raquel perdió algunos contratos, su nombre quedó ligado a una historia de manipulación. Mi madre fue objeto de comentarios y tuvo que enfrentar gente que antes la admiraba, algunos la criticaron abiertamente. Yo recuperé clientes, pero perdí la ingenuidad. Lo que antes era un abrazo sin sospecha se convirtió en una evaluación constante, ¿de verdad? ¿Por qué lo hace? ¿Qué recibe a cambio? Con el tiempo, me puse a pensar en por qué mi madre defendió a quien me traicionó. No fue por amor a la persona traidora, fue por miedo a perder la red que la sostenía, por la comodidad de pertenecer al bando que no causa ruido. Me dolió más que la traición en sí entender que, a veces, el afecto se mide en conveniencias y que las lealtades familiares pueden tambalear cuando la seguridad material o social está en juego. No busqué humillarla en público después. No rompí la última imagen que la mayoría tenía de ella con golpes sensacionalistas. Hice algo más frío, fui transparente con quien debía saber, restauré lo que se podía restaurar y, sobre todo, decidí quiénes serían mis cercanos de nuevo. Aprendí a no confiar en la palabra que viene abultada por favores, a no confundir simpatía con lealtad. A Raquel le quedó una factura que no se paga con disculpas públicas, la de la confianza rota. A mi madre le quedó la factura de miradas diferentes en el barrio. A mí me quedó la soledad de los que han visto el interior de la arquitectura familiar y han descubierto su fragilidad. Hoy, cuando recibo un mensaje de alguien nuevo que ofrece ayuda,
pienso en todo esto antes de responder. No por desconfianza paralizante, sino por prudencia. Aprendí a filtrar y a exigir transparencia. Aprendí que la familia puede equivocarse por miedo y que quienes se quedan en las buenas no siempre serán los que te sostengan en las malas. Actualización final: mi relación con mi madre no se rompió del todo, existe un diálogo medido y a veces hondo. Raquel no volvió a trabajar con la misma tranquilidad. Yo sigo reconstruyendo clientela y reputación, pero, sobre todo, aprendí a valorar a Renata y a Gael como algo más que amigos, son la evidencia de que en la vida hay lealtades que te devuelven a ti mismo. No hubo moraleja dramática, solo la constatación fría de que algunas traiciones sirven para ver con claridad quién realmente está de tu lado.